Esta es una visión del 12 de abril, en el cual la Beata dice, tuve otra visión sobre la gran tribulación, es decir, esa gran prueba de la iglesia. De hecho, ella le llama esta parte de esta gran tribulación la escisión, es decir, la división en la iglesia, ¿ya? Dice, bien sea en mi país, Alemania, o en países lejanos, que hay que entender, que eso es clarísimo, toda decisión en la iglesia es dolorosa, porque a veces uno mismo tiene la tentación de decir, bueno, no, más bien que se vayan los malos y nos quedamos los buenos. Pero eso no es porque es como en una familia. Una familia no debe querer decir que se vayan los malos y que se queden los buenos, sino más bien debe decir, ojalá todos seamos buenos y nos quedemos juntos. Entonces la unidad es un valor absoluto dentro de la iglesia, pero en los tiempos de la gran tribulación vendrá también una gran división, dice ella. Usted ha escuchado sobre esto. Vamos a analizar porque ahora que se está hablando mucho, es bueno ver qué nos dice la Santa Iglesia y sobre todo estas visiones que son de una beata aprobada por todas las autoridades eclesiásticas. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y estamos en este programa Caminando al Cielo. Me olvidé de decirlo antes, estas son las visiones de Santa Catalina, de la Beata, no es santa todavía, de la Beata Catalina de Emmerich. Usted ha escuchado de ellas, son impresionantes, es más, en base a estas visiones, para que vea lo impresionantes que son, en base a estas visiones se hizo la película de la pasión de la pasión, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, la de Mel Gibson. Porque en el fondo esto no se opone a las escrituras, sino que aumenta algunos lados que nosotros no conocemos. Y es muy importante de ver, porque a veces como decía un católico, usted me pone en los comentarios de eso, como decía un católico hablando de estas cosas, el, las crisis no nos pueden tomar a nosotros analfabetos, es decir, ante todas las crisis y los problemas que hay en nuestra Santa Madre Iglesia, tenemos que saber reconocer qué es lo que pasa. Y una cosa importante le pido, no se olvide, suscríbase a este canal, porque en este canal el objetivo que tenemos es que usted, que me está escuchando, vaya al cielo, así como me oye. Así que suscríbase, es gratuito y así usted ve todos los videos que nosotros vamos sacando sobre estos temas. E importante también, nosotros quisiéramos hacerle llegar a usted esta estampa de Nuestra Señora del Carmen, ¿sí? Esta estampa es especial porque la envían los amigos de las almas del purgatorio y usted sabe que Nuestra Señora del Carmen es la patrona de las almas del purgatorio, así que usted le puede, viéndola a ella, le puede rezar, le puede pedir por sus seres queridos. Puede llamar por favor a los números que aparecen aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador para que le pueda llegar esta estampa a su hogar, ¿sí? Y de esa manera usted también, primero, le reza a Nuestra Señora, se acuerda todos los días de las almas del purgatorio y ayuda a este apostolado que, como le digo, lo que busca es que usted llegue al cielo, ¿ya? Bueno, entonces aquí le dejo los números y no se olvide, súper importante, los amigos de las almas del purgatorio quedan también en todas las misas que se celebran todas las semanas, así que por favor, llame. Bien, mire usted, estas son, como le digo, algunas visiones de Santa Catalina de Emmerich. Esta, de hecho, es increíble porque es del 12 de abril, ¿no? De 1820, es decir, 4 años antes de que ella fallezca. Y entonces habla sobre la gran tribulación, lo que ella le llama la gran tribulación. Tribulación, usted sabe, es una prueba dolorosa, ¿no? Entonces ella dice, tuve una visión sobre la gran tribulación, sea en mi país o en lugares lejanos. Me parecía, mire, esto es para nuestros tiempos. Esto no se veía tanto en esos días, en 1820. Hoy en día se ve. Me parecía ver que se le exigía al clero hacer una concesión que no podían hacer. ¿Sí? Vi a muchos sacerdotes mayores, esto es impresionante, y algunos franciscanos también mayores, que sin embargo no llevaban el hábito de su orden. A ella le sorprende eso, porque antes, pensar en un franciscano o en cualquier persona de una orden religiosa sin hábito, viéndolo así en público, era una locura, ¿sí? Entonces, ella misma lo dice como una cosa, vi incluso franciscanos sin su hábito, ¿ya? Que hoy en día más bien es común ver a religiosos sin el hábito, porque bien dicen, ¿no? Bien dicen, el hábito no hace al monje, pero sí lo identifica. Es porque es verdad que el hábito no hace al monje, pero sí me identifica y me ayuda a saber quién es quién. Entonces, mire, dice, y vi específicamente dentro de esto a un eclesiástico muy anciano que lloraba amargamente.
Vi también algunos jóvenes que también lloraban con ellos, ¿sí? Me dice, estos son los comentarios de Raúl Auclair, ¿sí? Que habla justamente sobre esto. Y mire lo que dice, me parece interesante el análisis. Se trata esto de una persecución que viene de una autoridad ajena a la Iglesia, como el Estado, ¿sí? Como sucedió en Francia con el despojo o aniquilamiento de la religión. O cerca de nosotros cuando hubo casi el aniquilamiento de la iglesia por los estados totalitarios, porque hoy en día pasa eso. Piense usted en Nicaragua, ¿sí? En Nicaragua ya no pueden celebrar ni Semana Santa. O sea, esto es, de hecho, de cierta forma más actual ahora que en ese entonces, ¿sí? Dice, el que comenta, ahora bien, el periodo que aquí se le muestra a Ana Catalina es el periodo en que nos encontramos, él comenta, este es un parecer del autor. Es el tiempo de los cobardes, o si se dice de la gran cobardía, él menciona. ¿Por qué? Porque estamos dentro de los hechos de la visión y bajo un golpe de apremios exteriores, sino que estamos en una perversión impuesta desde el mismo seno de la Iglesia. Es decir, es lo que el Papa, el Santo Padre Pablo VI hablaba de la autodemolición de la Iglesia, de ciertas formas, ¿no? Mire lo que dice. Esta ya es parte de la visión de Santa Catalina de América. Entre ellos vi a otros, que eran todos tibios y que se presentaban voluntariamente prestaban voluntariamente a todo lo que se les pedía. Es decir, vi algunos sacerdotes que eran tibios, totalmente tibios, y lo que les pedían ellos hacían, ¿sí? Sin presentar oposición. Que a veces uno ve esto mucho por todas las cosas que están pasando alrededor de la ideología de género, de los problemas morales que hay dentro de la iglesia, etcétera. Es decir, que hay algunos sacerdotes que conceden enteramente, incluso lastimosamente. Hoy en día pasa eso, es impresionante. Le pongo un ejemplo. No sé si vio hace un par de semanas, profanaron la iglesia, la famosa Catedral de St. Patrick en Nueva York, ¿sí? Porque hicieron ahí el velorio de de un hombre que se operó para parecer una mujer, ¿sí? Pero lo impresionante es que alguien podrá decir, pero todo el mundo merece un entierro. ¿Por qué no? Por algunas cosas. Primero porque ella murió en una situación de pecado y cuando le hicieron, digamos, el entierro no fue para que se rece eso por su alma, digamos, en general, sino para homenajear toda la lucha que ella tuvo por la ideología de género. Uno. Y segundo, en el sermón se dirigían a este hombre que tuvo una operación para parecer una mujer, se dirigían a este hombre como ella. Es decir, ya asumían lo que dicen en todas estas personas, no, entonces no es hombre sino es mujer, entonces hay que llamarla de ella. Eso es una concesión entonces de algunos sacerdotes a ellos que se les pedía, ¿no? Y ahora esto es muy impresionante, ¿sí? Esto es lo que dice también ella, Santa Catalina de Melo. Vi a los ancianos que habían permanecido fieles en esto. Esto puede permanecer, esto es para nosotros, para estos días completamente. Estos se sometían a la prohibición con gran aflicción y cerraban sus iglesias. Es decir, estos sacerdotes fieles con gran tristeza preferían cerrar las iglesias. Los ancianos permanecían fieles a su fe, a pesar de que los otros, además de hacerles daño, estaban manchados con herejía. Dice, imagínense, es decir, habían sacerdotes que se mantenían fieles a la fe, habían otros que habían plegado a la herejía, dice Santa Catalina, la beata Catalina de Emmerich. Vi también muchas otras personas piadosas, entre los cuales había campesinos y burgueses que se unían a ellos, ¿sí? Todo esto era como si hubiese una división en dos partidos, uno bueno y otro malo, ¿sí? Que, digamos, la división siempre es mala, ¿no? Pero lastimosamente la división en muchas ocasiones demuestra la situación en la que estamos, pero nosotros siempre tenemos que bogar por la unión alrededor de la fe y de la tradición de nuestra Santa Madre Iglesia, ¿no? Que eso es importante. Y esto es muy, muy importante tener en cuenta. Usted ha visto que nosotros en nuestra Santa Iglesia estamos pasando una situación súper complicada. Hay una crisis dentro de la iglesia, una crisis grave dentro de la iglesia. Nadie puede negar eso hoy en día. Pero nuestra iglesia sigue siendo la verdadera y sigue siendo la única, ¿sí? Eso es, por ejemplo, decirle que su madre, que es su mamá, realmente es su mamá y le dio vida y todo, está en una situación terrible. Ahí es cuando le necesita a su madre.
enteramente. Es decir, que ahí es cuando necesita su apoyo, es cuando necesita su paciencia, ahí es todo esto, ¿sí? De la misma manera, nosotros tenemos que quedarnos siempre al lado de nuestra Santa Madre Iglesia, ¿sí? Entendiendo que, digamos, sí, lastimosamente en los casos que existen esta división, tenemos que rezar para que todos permanezcan fieles en la verdadera fe que es la de nuestro Señor y la de la tradición de nuestra Santa Madre Iglesia. Y algo importante dentro de todo eso, obviamente, pero vale la pena decirlo, es rezar muchísimo a Nuestra Señora, porque ella es la madre de la iglesia, usted sabe, ¿sí? Y rezarle justamente por todas estas probaciones o estas tristezas que nosotros a veces tenemos y para pedirle que ella mismo guarde a la iglesia en todas las crisis que está teniendo. Y bueno, además siempre rezar por las benditas almas del purgatorio. Este canal se dedica muchísimo a eso, a que usted se acuerde no solamente de rezar para el Día de los Fieles Muertos, sino todo el año por las fieles almas del purgatorio que están necesitando de su ayuda. Así que no se olvide de inscribir a estas almas en los números que aparecen aquí para la misa o también, también para que usted pueda tener esta estampa que le llega de Nuestra Señora del Carmen para todas las personas que nos ayudan. Que la Virgen Santísima le bendiga. No se olvide que si usted todavía no se ha suscrito, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Y estos videos que dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual. Por favor, mírelos y sígase adentrando en las grandes maravillas que tiene para nosotros nuestra iglesia. Y no se olvide de suscribirse y ver el próximo video para seguir caminando al cielo.